Bien, ¿qué pasa pues en el psiquismo del psicoanalista cuando éste escucha a su paciente? Responderé con una respuesta, con una hipótesis que iré desarrollando progresivamente a lo largo de mi conferencia y que es la siguiente. He aquí la hipótesis. Cuando un psicoanalista escucha y está concentrado, el psicoanalista, capta el inconsciente de su paciente. O mejor dicho, cuando un psicoanalista escucha, opera mentalmente una percepción fantasmática del inconsciente del analizado. Ahora bien, ocurre a menudo que este momento de escucha, este momento de captación, es seguido inmediatamente de una palabra que el analista comunica a su paciente. Esta palabra es la que llamamos una interpretación. Ciertamente la escucha y la interpretación que la sigue tienen valor si provocan una modificación benéfica del estado del analizado. No olvidemos que el análisis es algo más que una experiencia humana e intelectual, es también y sobre todo un medio para aliviar el sufrimiento del paciente. Escuchar a un paciente no es solo captar el inconsciente, es también producir una mejoría sensible en su estado de analizante. Dividiré mi conferencia en dos partes. En la primera estudiaré el trabajo psíquico, la actividad psíquica del psicoanalista mientras escucha. En la segunda parte ilustraré mis reflexiones con un breve ejemplo clínico extraído de mi práctica y que he intitulado El caso del hombre de negro. Ustedes vieron que he utilizado la palabra escucha, pero quisiera justificar su empleo. Quisiera recordar la distinción entre el verbo entender y el verbo escuchar. Entender es la actividad auditiva de un oído que capta los sonidos exteriores que lo estimulan o las voces que lo llaman. Entender es también la actividad intelectual de nuestro pensamiento que atribuye una significación a las palabras oídas. Habitualmente, cuando entendemos lo que nos dicen, como por ejemplo en este momento ustedes que me entienden, entendemos la sonoridad y el sentido de las palabras y de las frases pronunciadas. En este caso, entendemos. Pero cuando escuchamos, se trata totalmente de otra cosa. Cuando escuchamos, no entendemos nada. Cuando escuchamos, nos instalamos más allá de los sonidos y del sentido. Nos instalamos en una trascendencia del sentido. Pero entonces, ¿qué es escuchar? ¿Cuándo y cómo escuchamos? Para responder, tomemos precisamente el ejemplo de la escucha del psicoanalista y tratemos de describir lo más finamente posible las fluctuaciones del inconsciente del terapeuta cuando está concentrado
y el paciente le habla. A este fin voy a proponerles un artificio de exposición que les permitirá ver, como en una película, el trabajo mental del analista. Imaginemos que un camarógrafo invisible entra silencioso en el interior de la consulta, en el medio de una sesión, en el momento en el que el analizante está hablando, echado en el diván, o bien el analizante está hablando sentado frente a frente con el terapeuta. Pienso que un análisis es perfectamente posible en esta disposición de frente a frente. De eso hablaremos luego en el debate. Entonces, digamos, el camarógrafo entra silencioso y observa que el analizante está recostado en el diván o bien sentado en frente del terapeuta. Digamos que el analizante puede ser también un niño que está sentado en la mesa de juego, que habla o que dibuja. Dirijamos ahora la cámara, nuestra mirada, saquémosla del paciente, corrámosla y fijemos lo que pasa en la cabeza, en el espíritu, en el psiquismo del analista. El analista está en ese momento, en un momento muy particular. Está en el momento en que va a decir algo. No dijo nada todavía, pero está por hablar. Está en silencio, pero el silencio que precede el momento en que va a intervenir. Focalicemos bien ahora toda la luz del proyector en el psiquismo del terapeuta para visualizar, poner en imágenes el proceso mental interior que ha precedido todo el tiempo, todo este instante que es el punto en que va a hablar. Este momento en el que la interpretación es inminente, corresponde, este momento en que va a hablar, corresponde a una de las etapas de un proceso que yo llamo proceso de la escucha analítica. Así, la escucha no es un hecho puntual como habitualmente lo pensamos. No es yo te escucho, no. La escucha en psicoanálisis es un movimiento que se desarrolla en 5 etapas. Ese instante en el que el terapeuta está a punto de hablar es la 4ª etapa. Y luego hay 3 otras etapas precedentes, en total 5 fases. El proceso se abre entonces con la observación por parte del analista de las manifestaciones exteriores del analizante y se termina con la 5ª fase, que es la del enunciado de la interpretación. Enumeremos desde ahora las 5 fases, los 5 tiempos del proceso de la escucha. He aquí el resumen. Luego voy a desarrollar etapa por etapa. Durante la primera, el analista observa atentamente el aspecto de su paciente. Luego, intenta comprender el sentido de las palabras y de los signos que él percibe.
Durante la tercera etapa, el analista escucha verdaderamente, es la escucha propiamente dicha, y luego en la cuarta, que es para donde el camarógrafo encontró al analista, la cuarta fase, en este momento en que él va a hablar, va a decir la interpretación, y bien en esta cuarta fase ocurre un fenómeno mayor, fundamental en la escucha del analista, que es la identificación con el personaje principal de una fantasía. Finalmente, durante la quinta y última fase, el analista propone su interpretación. Si ustedes quieren, podríamos esquematizar diciendo: el psicoanalista observa, quiere comprender, escucha, se identifica y se prepara a hablar, y la última es efectivamente la realización efectiva, concreta de la interpretación. Pero antes de desarrollar cada una de esas 5 fases, quisiera decirles cuál es la premisa que preside a todo este proceso de la escucha. Y bien, la premisa es sencillamente el deseo del analista de llegar hasta el inconsciente de su analizante, el deseo de querer captar el inconsciente. En efecto, para que una escucha se ponga en marcha, es necesario, ante todo y por sobre todo, querer alcanzar el psiquismo del otro, tener la voluntad y el firme deseo de acceder al inconsciente del paciente. En una palabra, para escuchar hay que querer ir hacia el otro. Dicha esta premisa, pasemos ahora a la primera fase, a la fase inicial de la observación. Antes que nada, debo precisar que la acción de observar es un reflejo espontáneo en todo ser humano y en particular en el clínico. Sin embargo, considero necesario de formalizar la observación como un tiempo de la escucha. Entre otras cosas porque se ha desprestigiado mucho la observación en la práctica del analista, como si el analista no tuviera que ver nada, que sentir nada, taparse los ojos, taparse la boca y taparse las orejas. No estoy de acuerdo con esta especie de prejuicio que se ha insinuado de manera implícita, casi imperceptible, de que el analista no tiene que observar, lo único que tiene que hacer es escuchar. No, la observación es la primera etapa de la escucha. El analista, sentado en su sillón y animado por la voluntad de establecer un puente, una pasarela que le permita llegar a la orilla del inconsciente del otro, el analista observa el comportamiento gestual del paciente, si está sentado frente a frente, y trata de entender el sentido de las palabras que recibe. Cuando se trata de un niño sentado a la mesa de juego, un analizante frente a frente, como acabo de decir, el terapeuta está atento a la mínima expresión del rostro, expresiones distraídas de la parte del otro. Si se trata de un niño, estará atento a su actitud lúdica, a cómo mueve las piernas debajo de la mesa, a la manera que pone la lengua cuando dibuja, a cómo abre los ojos,
a cómo está peinado, a cómo utiliza las manos. Un buen analista es un buen observador. Y con frecuencia me suele dar aún una especial atención a los objetos, paquetes, carteras, bolsos que el paciente trae a la sesión. Cuando vienen los pacientes con sus bolsos, a veces abiertos, grandes, así como si pidiera, por favor, mírenme lo que tengo adentro, es importante de observar que trae un bolso abierto. No hace falta ir a mirar que está dentro del bolso, pero es importante que el paciente sienta que el bolso no es algo hecho por casualidad. Y inclusive, muy importante, cuando el paciente está recostado en el diván y que uno no ve más que el cuerpo, o no hace falta, yo no soy un observador todo puesto a observar el cuerpo del paciente, no, por pudor, por querer concentrarme, de eso vamos a hablar luego. Yo no observo el cuerpo, pero siento, tengo impresiones que me permiten ver si el paciente mueve o no la cabeza, si se siente inquieto en el diván. En una palabra, es muy importante observar con los ojos, observar con la nariz. Sí, imagino que en la sala hay colegas con práctica y saben que muchas veces cuando vamos a buscar un paciente a la sala de espera sentimos el olor, a veces olor de transpiración, a veces el olor del alcohol, a veces el olor de alcohólicos que han comido, masticado las chewing gum para poder sacarse el aliento, y no saben, mejor dicho, que por más chewing gum que coman y que mastiquen, el aliento viene de los pulmones y no es un aliento de la boca, y que el olor del alcohol se siente, o a veces inclusive si son pacientes psicóticos, esquizofrénicos por ejemplo. Seguramente ustedes, debe haber colegas que tienen la experiencia con pacientes esquizofrénicos graves, me van a confirmar que efectivamente hay un olor particular del paciente esquizofrénico debido en gran parte a los medicamentos que toma y también a algo que es lo propio de esa imagen del cuerpo olfativo que se presenta cuando el paciente es un paciente esquizofrénico. Y también la observación con la mano, táctil. Cuando yo doy la mano a los pacientes, en general hay colegas que no quieren dar la mano. Lacan, por ejemplo, no daba la mano. No es mi caso. A mí necesito dar la mano al entrar y al salirse. Y cuando doy la mano es importante porque siento la mano del paciente como una mano blanda, a veces una mano en tensión, a veces una mano fría, a veces una mano húmeda. Es fundamental, en una palabra, que el analista sea un radar sensible, humano, y que esa experiencia de recepción de los sentidos la consideremos como ya la escucha. A partir de estos indicios, y en una segunda fase decía, a menudo el analista no entiende lo que se le dice y entra en un periodo de dudas. El analista duda, vacila y no comprende nada de lo que el